Bueno, aquí estamos con lo que es la defensa de nuestro trabajo de investigación. Eh, Buenas, profe, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos aquí con este trabajo. Entonces, vamos a empezar. Nuestro tema es la influencia que tienen los videojuegos en los adolescentes de la Riviera Esparza, Punta Arenas, Costa Rica, en los años del 2022, de 2020 al 2022, según su comportamiento y la psicología de los videojuegos. Entonces, vamos a comenzar. La delimitación del tema, más que todo, el tema se va a delimitar en la población de los jóvenes de nuestro país en un rango de los 12 a los 15 años en el sector de la Riviera, Esparza, Punta Arenas, y nos vamos a enfocar en los años del 2000 al 2022 por el incremento que hubo en lo de la pandemia, y también vamos a hablar sobre la teoría de Ricardo Tejero y Peregrina en su libro La psicología de los videojuegos, un modelo de investigación. Entonces, continuamos. La pregunta de investigación que nos hicimos fue: ¿pueden los videojuegos influir en la personalidad y la interacción de los adolescentes? Luego, en la justificación, el presente trabajo tiene como propósito analizar la influencia que tienen los videojuegos con relación al comportamiento de los adolescentes, y lo vamos a delimitar un poco más y vamos a explicar sobre lo que tienen en su personalidad y la interacción social. Más que todo esto se da y vamos a enfocar en los últimos años debido a lo de la pandemia del COVID-19, y vamos a también enfocarnos en los que son los videojuegos de acción y aventura. Objetivos, bueno, el objetivo general es determinar la influencia que tienen los videojuegos en los adolescentes de la Riviera Esparza, Punta Arenas, Costa Rica, durante los años 2020-2022 por medio de encuestas según la psicología de los videojuegos de Tejero. Y los específicos es identificar la influencia en la personalidad de los adolescentes en la comunidad de La Riviera Esparza que jugaron videojuegos durante los años 2020 y 2022 mediante encuestas, y determinar la interacción social de los adolescentes que juegan videojuegos de la comunidad de La Riviera Esparza, Punta Arenas, en los años del 2020 al 2022. Esos serían los objetivos. Está la cuestión, compañeros. Bueno, uno de los estados que utilizamos fue una teoría publicada por el señor Moncada Jiménez José y la señora Chacón Araya Yamilet. Ellos utilizaron el objetivo de la evidencia científica acerca de los efectos del uso de los videojuegos en aspectos de la vida social de niños y adolescentes, así como posibles efectos psicológicos y fisiológicos generales. Nosotros, bueno, vamos a dar a conocer más que todo los efectos psicológicos y sociales, que son los que más retoman parte de nuestra investigación. Al hablar de los efectos sociales, ellos nos dan a conocer un aspecto negativo que es una relación más débil entre los padres y los niños de su edad, tanto también como los jóvenes, que ellos prefieren pasar la mayor parte del tiempo frente a las pantallas que socializar con sus padres o en algunos casos con sus amigos. También nos dicen que los videojuegos son uno de los causantes del aislamiento social. En el caso de los aspectos psicológicos, nos dan a conocer el comportamiento de los niños y jóvenes. En este caso, el comportamiento agresivo, que se suele desarrollar porque ellos suelen jugar videojuegos muy violentos. Esto lo evidencian en algunos estudios que presentan que si un niño o un joven pasa más de 6 horas jugando este tipo de videojuegos, ellos probablemente adquieran ese tipo de carácter. Debido a eso, las compañías de videojuegos se han encargado de crear leyes para tratar de diversificar los videojuegos según las edades, en las que estaban ahí en la presentación podemos ver unas de ellas. La T, que es como los videojuegos para los adolescentes. La E, que es como los videojuegos aptos para cualquier edad. Después tenemos las E+10, que son los videojuegos aptos para los niños mayores de 10 años. Y la M, que es los videojuegos aptos para niños mayores de 17 años. Como conclusión, ellos dan a conocer que los videojuegos van a seguir presentes por un largo tiempo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las compañías siguen creciendo gracias a nosotros, que somos los principales consumidores, y cada vez los vamos haciendo más dependientes de este tipo de actividades. También nos dicen que
si en el caso de los videojuegos que ayudan a las personas, como las que tienen problemas crónicos, por más beneficios que ese tipo de videojuegos les otorguen a esas personas o a otro tipo de personas, no quiere decir que vamos a pasar la mayor parte del tiempo frente a un videojuego, sino que es mucho mejor realizar practicar videojuegos al aire libre. Y ese sería uno de los casos utilizados para el estado de la cuestión, perdón. También otra teoría que vamos a utilizar es la que utilizamos para toda la investigación, que es un artículo publicado en el año 2009 de Ricardo Tejero Salguero, Manuel Pellegrina del Río y Jorge Luis Gómez Vallecillo, que en su marco teórico nos explica, y con el trabajo realizado por dichos autores, que ellos tienen un problema principal que abarcar, que son los videojuegos y sus efectos psicológicos. Para esto ellos tomaron en cuenta otras investigaciones. Con esta investigación ellos pretenden conocer y ver la relación que tienen argumentos, tanto negativos como positivos, ya sea adicción, que es uno de los más comunes, agresividad, aislamiento social, rendimiento social, entre otros aspectos. También se ven aspectos negativos que más adelante hablaremos. También otros aspectos positivos serían el entrenamiento, mejora de habilidades, utilidades terapéuticas o como uso médico didáctico. Estos aspectos en base a los videojuegos. Se basa en los videojuegos. Un dato importante es que los primeros estudios o las primeras investigaciones que se logran dar de las investigaciones se empezaron a hacer en los años 80, que en los años 80 básicamente lo que se decía en las investigaciones era que los videojuegos eran en su naturaleza malos, no tenían nada de buenos. Entonces, es un dato importante. Los autores, básicamente, en la investigación se centran en algunos efectos negativos, como lo de la adicción, que es una de las críticas más comunes, más habituales hacia los videojuegos. Las investigaciones al respecto se han basado a partir de la observación de jóvenes que le dedican una gran parte de tiempo y dejan sus relaciones sociales a un lado para dedicarle la mayor parte a los videojuegos. Se han hecho estudios donde la mayoría son alarmantes, ya que informan que el 1,5% y el 19% es considerado adictivo, aunque el autor habla que estos datos no se pueden confirmar 100%, sino que tienen un cierto porcentaje de fallar o que suelen traer dudas sobre las respuestas o resultados. Entonces, esto sería el estado de la cuestión. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Buenas. Se ve este problema de investigación según la psicología de los videojuegos, un modelo de investigación. Esta teoría consiste en reajustar el concepto principal del tema en cuestión y es el de los videojuegos. Lo reajustan a los años de 2000 en adelante. Los autores lo ponen en la cuestión como un fenómeno social. Por lo tanto, se revisan primero desde sus antecedentes históricos. De hecho, en esos antecedentes históricos se hace la mención de las primeras veces que se habla del problema y de hecho la polémica de los juegos y la influencia que puede ocasionar en la población que lo consume. Ese fue el año 1983, donde el lanzamiento de un nuevo juego en las máquinas del arcade, que era la mejor manera de jugar los videojuegos en ese momento, donde exponía el contenido era muy violento para ese entonces, donde los jugadores debían disparar a personajes dentro del juego que eran representados con imágenes fotorrealistas para la época. Eso hizo un murmullo muy grande en esos años, donde la sociedad y los padres culpaban a los videojuegos, a ese tipo de videojuegos, de la influencia que podían provocar en la juventud. También, ahora, esta teoría hace mención de variables que según los autores son poco trilladas, que no son tocadas en investigaciones anteriores, y si son usadas, pues no se han sido correctamente analizadas, como deben ser, las cuales son las siguientes: la personalidad, la percepción, habilidades cognitivas, la inteligencia, relaciones sociales,
comunicación y lenguaje. Y de los videojuegos están el género, así que es como el sexismo, los estereotipos y las relaciones naturales, que son las relaciones naturales de los videojuegos y el mundo, y cómo los videojuegos representan al mundo real. En este marco conceptual, algunos conceptos importantes para nuestro marco conceptual fueron conducta, influencia y entretenimiento. El primero sería conducta, que los autores interpretan esta como dependiendo de qué tan frecuente estos utilizan los videojuegos. Cuánto duran las partidas, cuánto dinero se gastan en videojuegos, cuáles son las características de los usuarios y el por qué lo juegan, ya que eso influye en la conducta personal que toman los jóvenes. El segundo sería la influencia, que según los autores, en un estudio realizado en 1994 por la Conferencia Estatal de Consumidores y Usuarios, nos hacen saber que solamente un 25% de los padres de familia piensan que los videojuegos ejercen una influencia negativa sobre sus hijos o hijas, mientras que tan solo un 4% cree que en general la influencia de los videojuegos son positivas. Esto nos hace saber que la mayoría de los padres de familia no suelen estar tan interesados si los videojuegos están influyendo ya sea de forma positiva o negativa en el comportamiento de sus hijos. Bueno, el entretenimiento, como lo dicen los autores, sirven como una herramienta también educativa, ya que son inconscientemente utilizados para el aprendizaje de contenido y actividades en los lugares de las escuelas y que no solamente perjudican a la conducta de los jóvenes. Y eso sería todo. Y seguimos con la compañera. Bueno, el marco metodológico. Esta es una investigación exploratoria mixta que pretende indagar acerca de la influencia de los videojuegos en los adolescentes en el país de Costa Rica. Se usarán conceptos bibliográficos del texto La psicología de los videojuegos, un modelo de investigación. Es necesario tomar una muestra para experimentar de manera directa lo dicho por investigadores anteriores, pero se necesitan muestras que involucren a la población consumidora de Costa Rica. Esto es corto de nuestro alcance en nuestra investigación. No podemos verificar a nivel provincial y menos nacional por limitación de recursos y tiempo. Los tipos de enfoques, el primero sería una investigación cualitativa. Primero se tomará material de investigaciones de casos extranjeros, se hará una revisión de literatura o bibliográficas para que nos sirva de base para mantener el porqué de la investigación. Se utilizarán fichas bibliográficas y reseñas y resúmenes para exponer al lector para que sea un texto entendible y cómodo. Por otra parte, un enfoque cualitativo, se usará un método de campo de tipo y características cualitativas. Se tomará la técnica para realizar un cuestionario, para obtener información de fuente primaria. Preguntas con los aspectos importantes serían el tiempo dedicado a la actividad de jugar los videojuegos, la percepción, actitudes que surgen al jugar videojuegos en caso de ganar o perder, qué temas de conversación genera en ellos, pensamientos generales de las personas cuestionadas que puedan aportar al estudio de manera indirecta. Y también se tomará técnica de encuestas, una encuesta online por Facebook con las siguientes preguntas, igual con aspectos importantes, sobre sus gustos de videojuegos, la razón por la que les guste, si jugar videojuegos es de importancia para ellos, qué cambios notan en su vida diaria después de tener su primer contacto con los videojuegos, también por qué medios juegan, y eso sería el marco metodológico en nuestra investigación. Ok, muchas gracias, compañera. Ahora vamos con lo que son las referencias. Esas son las referencias bibliográficas obtenidas del CIPTI, varios libros. Y muchas gracias al señor Brian Ruiz por ayudarnos. Muchas gracias, eso sería todo.